¿Me escucha o no me escucha? Ahí le escucho perfecto y claro, querido Nelson. Muy buenas noches. Un saludo cordial para ti y por supuesto para toda nuestra audiencia. Listo y preparado para la charla de esta noche. Ah, te veo animado, te veo encendido, A ver, Sí, sí, sí. a Sí, sí. ver. Estamos con ánimo, estamos con ánimo. Ya, antes de cualquier cosa, usted me tiene que responder una pregunta clara y concisa y directa. Ya sé qué va a ¿Qué preguntar. hacía, qué hacía usted? en la- No pregunte lo que no se le puede responder ¿Qué esta hacía usted en noche. la comisión? Oiga, ¿qué hacía usted en la comisión? Bueno, Estaba ahí con Viviana. estamos por ahí ayudando un Yo, poquito yo para que avancé a todas las escuchar, cosas yo salgan avancé a bien. escuchar un poquito lo que le decías a Viviana. ¿Qué escuchó usted? A ver, Yo, ¿qué yo, yo escuchó? avancé a escuchar que decía, con esta lo votamos, con esta lo votamos, con esta lo votamos, por esta que con esta lo votamos. No sea bandido, oiga, usted me va a meter en problemas, ¿ah? Ya suficientes problemas tengo ahí en la tuitósfera, ahí, ¿Te pero acusaron de estamos algo? bien. ¿Cómo? ¿Te acusaron de algo, digo, por estar ahí? No. Los típicos ataques, en fin, los típicos trolls, los insultadores, también personas que en verdad existen, pero que eh, tienen, digamos que poca sensibilidad humana, por decirlo suave. Gente miserable también que ataca, que ofende, que uno quisiera que sean trolls nada más, pero claro, hay gente de carne y hueso, algunos que fungen incluso hasta de periodistas, pero no hay que hacer caso. No les he dado Mau, bola, creo que eso les duele más y eso creo que les tiene sin dormir, sobre todo a alguno por ahí que alguna vez le dije que el abuelo le heredó todo menos inteligencia. Entonces, ese creo que creo fue, que por ese eso, fue creo, Payares, creo que fue. creo, creo que por eso vive obsesionado el hombre. Hasta ahora no procesa el golpe de esa vez en Mauro, Twitter. pero ¿qué tiene de malo que tú estés colaborando en la comisión? Nada, absolutamente nada. Soy un ciudadano de este país en ejercicio de mis derechos. Modestamente creo que soy un profesional que se ha preparado, que ha estudiado, con humildad lo digo. Nunca me gusta hablar Ujú. de mis logros académicos ni nada que se estile. Eh, Quienes me conocen pueden revisar y saben mi hoja de vida, mi trayectoria. No tiene nada de malo, como cualquier profesional, Ujú. pero siempre hay la gente que odia, que Claro. especula, en fin, pero no hay que darles bola y hay que seguir con esta alegría con la que empezamos el día. Eso les duele más, eso les Por duele más supuesto. a ellos. Pero entonces vamos a tener, y eso nos gustaría, el análisis y el criterio sobre qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar con el informe, porque tú sabes, se está manipulando o se está diciendo miles de cosas. Entonces, qué bueno que vamos a tener una voz bastante oficial y cercana dentro del proceso del informe. Primero por el tema de la como es traición a la patria, porque se sacó eso, ¿verdad? Y luego, ¿qué es lo que queda en firme para el debate del sábado? Adelante, Mauro. Mira, querido Nelson, a ver, algunas cuestiones que es importante contextualizar y luego usted me permite ahí mandarme una cuña Por, publicitaria para saludar a algunos amigos y amigas que hoy se por me favor. acercaron, me dijeron que por favor le envíe saludos a usted. Ya le voy a dar los nombres, por acá tengo. A ver, primero, el informe de la comisión no es vinculante. Ya. El informe es un documento referencial, tiene más de 215 páginas aproximadamente, donde se recaban una serie de elementos, de indicios, de evidencias respecto del objeto de la investigación. ¿Para qué se creó la comisión? La comisión se creó para investigar, por un lado, la presunta estructura criminal de corrupción que se germinó, que se inoculó en las empresas públicas, Ujú. Petroecuador, CENEL, CELEC, Flopec, EMCO, con este señor Luque Lecaro que ahora anda por los Ujú. tejados, que fue uno de los grandes amigos de Guillermo Lazo, porque fue vicepresidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, Imagínate. ¿sí? Y de otra parte, investigar los presuntos vínculos con el narcotráfico, con la mafia albanesa. ¿Por qué? Porque se difundió a través de la posta este informe, a su vez, de investigación de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional,
donde se ha evidenciado que la policía le realizaba un seguimiento, una vigilancia a Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, a Rubén Cherres, un ciudadano que tenía y tiene antecedentes penales por narcotráfico, y a este señor albanés, que hasta ahora no me grabo el nombre, Dritan Sí, Jitka, creo que se medio, llama, que medio está extraño, sí. bien, ¿sí? Que había sido igual procesado y sentenciado penalmente por narcotráfico, sin perjuicio de que también en este tema de las empresas públicas se investigaba el posible tráfico de influencias que habían ejercido algunos funcionarios públicos y también la oferta de tráfico de influencias, porque ahí el tipo penal, la conducta penal cambia, es oferta de tráfico de influencias en el caso de Danilo Carrera, porque él no es un funcionario público. Ok. Pero al ser privado, ahí el tipo penal es oferta de tráfico de influencias. Cuando es un servidor público, específicamente solo tráfico de influencias. Se ha investigado esto, se ha realizado el documento, se aprobó con 6 de 7 votos de los comisionados. Este informe va a ser puesto a consideración del Pleno de la Asamblea el día sábado a las 8 de la mañana. Está Ujú. convocada la sesión del Pleno. Ahí los parlamentarios pueden discutir, deliberar sobre el contenido del informe y posteriormente alguien puede mocionar, como va a Va a suceder, suceder. la aprobación. Ahora, para que se apruebe se necesita 70 votos en el Ah, Pleno de la Asamblea. no es mucho, ¿ah? 70 votos, creería yo que van a existir los 70 votos, tanto asambleístas como de la izquierda democrática, del Partido Social Cristiano, algunos asambleístas de Pachacuti, UNES han dicho abiertamente, y algunos independientes también, que votarán a favor de la aprobación de este informe. Este informe, una vez aprobado, no constituye la solicitud de juicio político en contra de Guillermo Lasso. Ok. Este informe lo que sirve es como herramienta, como insumo, ¿para qué? Para que una vez que se apruebe, si es que algún legislador considera que efectivamente existen causales para enjuiciar políticamente a Guillermo Lasso, que desde mi punto de vista sí existen, sus conductas, sus comportamientos se adecúan a las normas constitucionales señaladas en el artículo 129, numeral 1 y numeral 2. Si es que algún asambleísta considera aquello, tiene que recoger 46 firmas de respaldo, hacer la solicitud de juicio político, es decir, la acusación constitucional, es una especie de, si tú quieres, una demanda política, una acusación constitucional en contra de Guillermo Lasso, hacer el anuncio de las pruebas que acompaña, adjuntar la documentación respectiva, presenta al CAL, el CAL es del Consejo de Administración Legislativa que Ujú. preside y, el presidente Virgilio Saquicela, y 6 asambleístas más, 2 vicepresidentes, 4 vocales dentro del CAL. Ahí se hace una revisión de las formalidades únicamente, que se hayan acompañado las 46 firmas, que se haya descrito adecuadamente la denuncia constitucional, que se hayan invocado las causales de la Constitución. Pasa ese primer filtro del CAL y se remite a la Corte Constitucional. Ah, ya, ya, La ya. Corte tiene que emitir un dictamen de admisibilidad. ¿Para qué? Para, evidentemente, decirle a la Asamblea si es que lo que se describe en la acusación constitucional, en la solicitud de juicio político, es coherente, tiene sindéresis, conecta, tiene lógica con las causales invocadas, con las causales del 129. Lo pongo en palabras más simples. Las causales para el juicio político que actualmente ha recomendado la comisión, solo es una recomendación: cometer delitos contra la seguridad del Estado y cometer delitos como concusión, cohecho y peculado. Son las dos causales que se han invocado. La Corte, cuando revise la solicitud de juicio político, va a verificar que los hechos que se describen ahí efectivamente se relacionen con esas causales. Ok. Sería absurdo, te pongo un ejemplo, que en la acusación constitucional se describa que el señor, por ejemplo, voy a decir algo hasta medio gracioso, que el señor se ha robado 4 vacas porque ha cometido delito de abigeato. Y al final de describir esos hechos, tú invocas delitos contra la seguridad del Estado, numeral 1 del artículo 129. No tendría sentido, Ok, ¿verdad? Los ok. hechos descritos con la causal invocada. Entonces, la Corte, ¿qué te diría ahí? Oiga, un ratito.
usted todos los hechos que me está describiendo, sí, aparentemente él habría cometido esos delitos, pero nada tienen que ver con las causales invocadas que establece el 129 de la Constitución. Entonces, dictamen negativo, no se admite ese juicio político. Pero si tú describes bien los hechos, y esos hechos, esa relación circunstancial que tú vas detallando, esa historia que tú vas contando, conectan con las causales del 129 que tú estás invocando, la Corte te va a decir, sí, aquí está el dictamen de admisibilidad y va a ser favorable. La Corte no analiza el fondo de la Ah, ya, solicitud. eso es importante saberlo. La Corte no va a decir el señor es culpable o es inocente, el señor es culpable de cometer delitos contra la seguridad del Estado o es culpable de cometer concusión, cohecho, peculado, o va a decir es inocente. No, la Corte solo revisa las formalidades. Oh, Lo que perfecto. te acabo de explicar y aparte que tenga las 46 firmas, que se haga el anuncio de la prueba, solo la forma. Quien tiene que resolver en estricto derecho y cumpliendo lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, quien debe resolver sobre la culpabilidad o inocencia política. Y aquí quiero enfatizar esto. Ujú. Culpabilidad o inocencia política, porque los asambleístas no son ni tribunal penal, ni jueces de la Corte Nacional de Justicia, no son jueces penales. Si la justicia ordinaria por cuerda separada encuentra responsabilidad penal de Guillermo Lazo y les llegan a sentenciar, esa es otra cuestión, esa es Eso otra es historia. diferente. Eso es diferente. Los legisladores de aquí actúan como fiscalizadores y ellos son los únicos mediante sus votos en el Pleno de la Asamblea Nacional, si es que hay 92 votos, para censurar o destituir y decir el señor es culpable de haber cometido estas faltas políticas. Quiero reiterar esto, porque ayer leía un montón, no quise hacerme mala sangre, por eso no quería responder a nadie tampoco, porque mucha gente decía es que cómo es una barbaridad que intenten adecuar determinadas conductas al presidente Lazo, cómo es posible eso, si en materia penal esto tendría que ser de tal manera, de esta otra forma. Señores, cálmense, no estamos en un juicio penal, estamos en un juicio político si se llega a Claro, presentar, si se que llega a reitero, dar. este rato solo es un informe que hace recomendaciones. Y la naturaleza política, la Corte Constitucional así lo ha dicho, por ejemplo, en el caso de Jorge Yunda, Ujú. señaló en esta sentencia la Corte que en los procedimientos políticos hay que respetar, por ejemplo, el debido proceso, pero tampoco de forma tan rígida o ajustada como en un juicio o en un proceso ordinario, porque la naturaleza de los procesos fiscalizadores son distintos. Y no Y cambia, porque los y no cambia porque es el presidente, Mauro. No hay ningún cambio, ninguna excepción en el tema político porque es el presidente. Es igual para Lo que todos. cambia, lo que cambia es que existen causales Ah, específicas ok. para acusarlo políticamente. Si fuera un ministro de Estado, el contralor, la fiscal general, un superintendente, el 131 de la Constitución simplemente te dice que la Asamblea puede enjuiciarlos políticamente por incumplimiento de funciones. Ok. Esa es la causa, ¿sí? Incumplimiento de funciones en general. En cambio, en el caso del presidente o vicepresidente de la República hay tres causales específicas, dos de las cuales se están sugiriendo por parte de la comisión. Pero repito, es un juicio político, queda a criterio subjetivo de los legisladores. O sea, a mí realmente sí me ha sorprendido. Yo, por ejemplo, cuando no sé algo, por ejemplo, yo no soy experto en derecho civil, Ya. yo no me metería a hablar así, pero tan abiertamente de derecho civil y a criticar, ¿no? O igual de derecho penal, yo no me meto pues así a criticar abiertamente. A mí sí me sorprende cómo en cambio otros colegas, y esto lo digo con mucho cariño, pueden ser muy buenos penalistas, pueden ser brillantes civilistas, pueden saber de un montón de otras materias, pero con todo respeto y con todo cariño, sobre derecho parlamentario, sobre derecho político y también sobre derecho constitucional en esta materia específica, conocen poco o nada. Y por eso ayer decían, ¿cómo es posible que la Asamblea vaya a querer juzgarle poco más penalmente al presidente de la República? Señores, nadie le va a juzgar Así es. penalmente. Es un juicio De hecho, no se va a político. ir a la cárcel, se va a la casa. Exacto, se va a la casa. Y quien asumiría es el Borrero. vicepresidente Borrero por el resto del tiempo que falta para cumplir este periodo presidencial. Repito una vez más, si es que hay solicitud de juicio político. Que sí va a Este haber. rato no hay eso.
hay un informe, veamos con cuántos votos se aprueba el sábado, si se aprueba con, se me ocurre, más de 80 votos, más de 90 votos, me parece que sería una señal bastante fuerte desde lo simbólico de que hay serias intenciones de ir hacia el juicio político y de que probablemente existirían esos 92 votos en un futuro cercano para que pueda ser censurado y destituido el presidente de la República. Aún hace falta que corra mucha agua debajo del puente. Claro, Así eso que es, un eso es poquito de interesante. paciencia. Mauro, antes de continuar, Maribel Muy me dice, he repetido la transmisión para ver si era Mauro. Me gustan su conocimiento. Mis respetos para Mauro. Guapo siempre. Oh, qué Y lindo. Nelson, eres Muchas un gracias. goce. Es el Muchas mensaje que gracias. me manda acá. Espérate que Ahora, hay en esta otro. parte, permítame mandar unos Ya, saluditos. Sí. dale. A ver, verá. Primero quiero agradecerle a mi buen amigo Edison Garrido que el día de hoy tuvo la gentileza de obsequiarme este libro. Ay, Sí, este chévere. libro lo voy a leer con mucha atención. Acá atrás está su biografía, en fin, su pequeño extracto de su gran currículum vitae. Su libro se llama El Super Yo Militar, lo que las élites militares jamás te han contado, escrito por el Ah, licenciado chévere. Edison Garrido. Aquí tengo una dedicatoria muy sentida que él me la firmó, así que está aquí autografiado y todo, no sé si se observa, bueno, creo que no se Sí, ve sí bien, se ve. pero un agradecimiento para Edison, mandarle un abrazo enorme a él y por supuesto también a su esposa, la doctora Valeria Villacreces, a quien también conocí hoy, Miss Embajadora de la Cultura del Ecuador. Así que le Vea envío un usted. abrazo enorme a ellos, seguidores tuyos, me dijeron que te salude, que te envío un abrazo enorme, Muchas que gracias. son tus fieles seguidores y por supuesto creo que a uno le alegra esto porque significa que estamos haciendo bien las cosas. Por Usted con su supuesto. programa y yo cuando meto pico los días jueves Por aquí. supuesto, de hecho la actividad se incrementa bastante los jueves, casualmente en la noche, entonces no es coincidencia. Tengo otro mensaje. Marco Dután, saludos desde Nueva York, Nueva Jersey, saludos para Mauro. Una pregunta para Mauro, ¿por qué la Asamblea no hace nada en contra de Villavicencio, ya que fue quien dio la información a la posta y él sabía todo? Espérate un ratito que tengo otro. A ver, no, Omar Novoa que regaló membresías, Marixa Maldonado que saludaba por acá y Luten Real dice, no me quedó claro, ¿es un juicio político o no? Por supuesto que es un juicio político, mi querido amigo. A ver, con lo de Villavicencio, de pronto rapidito para responder al usuario. Perfecto. A ver, sin duda a todos nos ha generado sorpresa, cuanto menos, las declaraciones públicas del asambleísta Villavicencio cuando él reconoce que él ya supo desde hace tiempo atrás la injerencia de Danilo Carrera, Uh -huh. la injerencia de este señor Rubén Cherres, que tuvo procesos y sentencia en materia penal por narcotráfico. No lo estoy diciendo yo. El Claro, propio Fernando Villavicencio lo reconoció, que él ya había sabido de esta información y que en su momento le había dicho al presidente de la así es, República. ¿Por qué no lo denunció? ¿Por qué no exactamente. fiscalizó? Si es el presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué se guardó tanto tiempo? Y más extrañeza causa todavía que él confiesa que el propio presidente de la República a su vez le confesó a él en enero de este año que tuvo pleno conocimiento de la investigación de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional que involucraba a su cuñado Danilo Carrera, al señor Rubén Cherres, con posibles vínculos o cercanía con la mafia albanesa. Así que creo que esto hay que decirlo, creo que él le debe una respuesta al país, en vez de estar atacando subliminalmente igual al suscrito y a otras Se había personas confundido más. con Wilson Merino. Así es, así anda. En fin, bueno, no voy a entrar en detalles de eso, pero en vez de hacer eso, creo que debería responderle al país por qué no denunció a tiempo, por qué se guardó esa información, por qué recién la saca a la luz ahora. Claro, ¿Acaso no quería perjudicar al presidente Lazo? ¿No quería perjudicar al gobierno? ¿Hay una fiscalización selectiva, es decir, solo para unos y para otros no? Creo que eso él debería claro. explicarle al país por qué se guardó esa información y, dicho sea de paso, la ley orgánica de la función legislativa es clara en este sentido, cierro con esta idea, cuando señala dentro de los deberes éticos de los asambleístas que no pueden guardarse
o hacer uso de información reservada para sacar provecho personal. Ujú. No pueden hacer uso para favorecerse a sí mismos o a otros de información reservada, producto justamente de la alta investidura que ellos tienen en su calidad de fiscalizadores, no solo de legisladores. Así es. Eso, bueno, me imagino que también la Asamblea estará pendiente primero de lo que pase con el presidente y luego verá si toma acciones con el señor Villavicencio. Mauro, para aclarar el panorama, con los trabajos que han realizado y los análisis que han hecho, ustedes saben bien que lo que va a llegar a la Corte compagina con lo que tú nos explicabas al principio. O sea, no va a haber excusa para que la Corte les diga, lo siento, no hay juicio político. Es lo que yo espero, lo que muchos esperamos, que una vez que se presente la solicitud de juicio político, porque el amigo que nos escribía decía, no me queda claro si es juicio político o no todavía, aún no. No, Es uno. un informe de una comisión que sugiere enjuiciar políticamente a Guillermo Lasso. Cuando ya se presente la solicitud, esa solicitud evidentemente tendrá que estar bien redactada, bien fundamentada, hacer el anuncio de la prueba, describir la relación circunstancial de los hechos y realizar la conexión, la invocación a uno de los numerales del 129, probablemente el numeral 1 y el numeral 2, si es que así decide alguno de los legisladores. Si no, pueden invocar solo el numeral 2, cohecho, conclusión, peculado. Si no, solo pueden invocar el numeral ¿Y 1, los dos? numeral 3, el numeral 2, que habla de conclusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. El numeral 1, delitos contra la seguridad del Ahí Estado. no puede ser El por los numeral dos. puede ser por los dos Ah, igual, ok. no hay ningún inconveniente. La Corte también en su dictamen podría modular, capaz la Corte dice no. La relación circunstancial de los hechos que se acompaña o que conecta con el numeral 1 no tiene razón de ser, pero el numeral 2 sí está bien fundamentado, entonces damos paso para que se le enjuicie políticamente solo por el numeral 2 o viceversa. Podrían decir, solo damos paso por el numeral 1, pero por el numeral 2 no encontramos relación. O por ambos, ¿sí? O de plano negar, que yo dudo mucho que lo hagan, porque la Corte Constitucional también, aunque muchas personas piensen que solo es un órgano estrictamente jurídico, también es un órgano político. Claro. Y creo que la Corte sabe bien que la situación de Guillermo Lasso es insostenible en el país, que acaba de fracasar en una consulta popular donde el pueblo ecuatoriano le dijo no a su propuesta, a una propuesta que viabilizó la misma Corte Constitucional. Entonces, la Corte tampoco es que puede ser ajena a la realidad social. La Corte debe estar consciente además que tenemos un presidente que apenas llega al 12-13% de Terrible, credibilidad en este terrible. momento, antes de cumplir 2 años. Tiene 1 año, 8 meses en el cargo Ujú. y no llega ni al 13% de credibilidad. Entonces esos elementos también juegan. Y porque en el fondo, en estricto derecho, la Corte no analiza el El fondo de la fondo. causa. La Corte no dice el señor Lasso es inocente o es culpable, el señor va a ir a la cárcel o se va a ir a su casa. No, solo revisa las formalidades y eso se resuelve finalmente en el campo democrático, en Ujú. el campo político, en el campo institucional, que es la Asamblea, porque aquí también hay que entender otra cuestión. ¿Para qué sirve el juicio político? Sirve en la práctica, y voy a ser un poco duro en los términos, sirve en la práctica para deshacerse de un mal gobernante cuando éste le ha fallado a sus electores y para evitar que el pueblo siga sufriendo las malas decisiones de ese pésimo presidente. ¿Y para qué sirve entonces ese juicio político? Para evitar que el conflicto y el malestar social, el malestar de la ciudadanía del pueblo se traslade a las calles, Y para exista evitar muertes. movilizaciones populares, para evitar golpes de Estado, para evitar insurrecciones populares como sucedía en la década de los 90, cuando tuvimos varios presidentes en un ciclo corto de menos de 10 años. Sí, entonces, para evitar todo eso, la Constitución establece salidas institucionales. Y un juicio político no es sinónimo de golpismo. Así O sea, es. el presidente de la República tiene que olvidarse de esa palabra. Tiene que olvidarse de la palabra desestabilización. Si es que el juicio político implica que el Parlamento, como órgano legitimado democráticamente, porque fueron elegidos en las urnas, encuentran que él ha cometido alguna de las causales que señala el 129 y hay los votos, pues tiene que ir a su Se casa tiene que ir a casa. y tiene que existir una transición pacífica para evitar, reitero, que ese conflicto que no ha sido subsanado
en el Parlamento se traslade a las calles. Como, Justamente para esto sirve un juicio político. como puede ser que llegue el juicio y no existan los votos, ¿no? Como puede ser. Así es, podría suceder, aunque también te adelanto algo desde lo político. Yo creo que los asambleístas que en un potencial juicio político voten en contra tendrán que pensárselo dos veces, Claro, ¿no? claro. De hecho, por eso Votar están, a favor, votar a favor de que siga al frente un mandatario con el 12-13% de credibilidad, no creo que sea un voto porque ellos crean que está haciendo bien las cosas, ¿no? Sino que más bien uno pensaría que hay otras cuestiones. cositas que han dado para que se Correcto, puedan, claro, correcto, claro. que muchas cosas o muchos regalos han corrido entre los pasillos parlamentarios como para que voten en contra de un Y, juicio político, y eso, ¿no? Habiendo vivido todo lo que estamos viviendo, porque creo incluso, que hay elementos más de sobra, más que de sobra, para enjuiciarlo políticamente. Solo te menciono uno, el tema de la delegación administrativa. eso nomás. ¿Sabes tú que lo mismo que invocaron para censurar y destituir políticamente, porque le iniciaron un juicio político a Jorge Glass en Así su es. momento, nunca llegó a consumarse, pero pasó el filtro de la Corte Constitucional? Amigos, amigas que nos están escuchando, sorpréndanse de las incongruencias de quienes hoy son parte del gobierno. La misma causal que se invocó en contra de Jorge Glass por los mismos razonamientos jurídicos. ¿De qué le acusaron? De haber cometido cohecho, concusión y peculado. ¿Por qué? Porque dijeron que como él firmó decretos ejecutivos como vicepresidente para delegar a su vez en sus ministros el manejo y las decisiones de los sectores estratégicos, y como en esos sectores estratégicos se habían cometido delitos relacionados al numeral 2 del 129, entonces esa delegación le hacía también responsable a él por haber delegado. Y esto prevé en la actualidad el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo. El artículo 71 prevé que es tan responsable el delegado como quien lo delega. Sí, son responsables los dos, es decir, hay un cordón umbilical, porque por eso la palabra significa delegado. ¿Qué significa delegar? Yo te delego a ti para que tú actúes en mi nombre, Claro. bajo mis disposiciones. ¿Por qué? Porque no puedo yo hacer algo probablemente porque el tiempo no me da, porque también tengo otras tareas como primer mandatario. Entonces te digo a ti, Nelson, tú eres mi delegado, tú vas a ser mis ojos, tú vas a ser mis manos, tú vas a ser mi cerebro para que la gente nos entienda. Entonces, si tú vas y la friegas y ese individuo como Luque Lecaro roba, cometen concusión, cohecho, peculado, evidentemente la responsabilidad administrativa de Lazo también se le extiende a él, consecuentemente hay responsabilidad política. Peor todavía, escúchenme bien, amigos. ¿Saben cuántas veces le visitó en el despacho presidencial el señor Luque Lecaro a Guillermo Lazo? Porque él dijo que casi que ni le conocía, Ah, ¿no? que lo veía A por ahí pesar de medio que medio. fue, a pesar de que fue vicepresidente ejecutivo del Banco de Guayaquil durante muchos años. De las bitácoras del Palacio de Carondelet se desprende que el señor Luque Lecaro le visitó aproximadamente 40 veces en el despacho presidencial. Algo le ha de haber preguntado, ¿no? Algo le ha de haber dicho, pues, o sea, por lo menos le ha de haber dicho, oye, hermano, y estás haciendo bien las cosas, ¿qué estás haciendo? Cuéntame cómo estás haciendo, ¿a quién pusiste de gerente en Petroecuador? ¿A quién pusiste de gerente en CENEL, en STELEG? Claro. ¿Sabes que Luis Verde Soto ya me pasó este informe? Y porque Luis Verde Soto dijo eso también en la comisión, ¿ah? Fue contundente, él dijo que varias veces le levantó alertas, le presentó informes, fichas a Guillermo Lazo indicándole que había posibles indicios de corrupción en las empresas públicas, ¿sí? Que había un diseño institucional que facilitaba la corrupción y sin embargo no hizo absolutamente nada. Se hizo el Si te loco. reúnes 40 veces con ese señor Lecaro, no puedes decir pues, que le sacó por torpe o que poco más y no le conocía. Entonces creo que solo ahí ya te voy dando algunas pistas de algunos elementos que sirven para, evidentemente, identificar el por qué hay responsabilidad política. Mediante un decreto ejecutivo decidió reformar la ley de empresas públicas, arrogándose funciones. La gente tiene que saber algo adicional. Mediante un decreto ejecutivo de agosto del año 2021, ¿sabes qué hizo? Modificó el reglamento de la ley de las empresas públicas que establecía que cuando las empresas públicas como Petroecuador, CENEL, SELEC vayan a contratar por montos que llegan hasta $965,000, es decir, que llegan hasta casi $1,000,000, se necesitaba un informe previo de la Contraloría. Es decir,
que antes de contratar, antes de adjudicar ese contrato y de hacer el desembolso, Contraloría verificaba la pertinencia y hacía un seguimiento de ese contrato. ¿Sabes qué firmó el señor Lazo? Un decreto ejecutivo donde eliminaba esos controles. ¿Para qué? Para que Contraloría no intervenga y a raíz de lo que firma ese decreto ejecutivo, eliminando esos controles de Contraloría, aunque suene redundante, se dispara la corrupción en las empresas públicas. Y le sacan al señor almirante Johnny Estupiñán, que dirigía Flopex. ¿Sabes por qué le sacan? Porque él empieza a cuestionarle a Luque Lecaro de por qué quiere hacer contratos de $500,000, $800,000, $900,000. Como ya no necesitaban el informe de Contraloría, le empieza a cuestionar la pertinencia de esos contratos y le dice, vea, es que no hace falta gastar tanto en esto, es innecesario, acá hay sobreprecio en estas cosas. Y Luque Lecaro, por la delegación que le dio Guillermo Lazo, coge y lo saca de Flopec. Hernán Luque. Lecaro dirigía este holding que viene a ser EMCO. EMCO es la empresa coordinadora de las empresas públicas, la que está encima de todas las demás empresas públicas. O sea, el ¿Cuánto pastelote de presupuesto anualmente? $13,000,000,000 aproximadamente. Dios santo. León A. Guzmán nos saluda. Mauro, gracias por informar. Gran apoyo a Correa y a Glass. El antecedente de Glass es tremendo porque la gente decía cuando era lo de Glass es que el juicio político es ciudadano, decía Cucalón en su momento. Es que hay que ir y se dio. Mauro, ¿qué pasa si Lazo le da la gana de activar la muerte cruzada? Puede hacerlo en cualquier momento. Aquí también soy absolutamente claro. No le voy a mentir a la gente. Respeto el criterio de algunos colegas, pero no comparto a algunos colegas, a muy buenos amigos míos incluso. Han dicho, por ejemplo, que iniciado el juicio político, Lazo estaría impedido de activar la muerte cruzada. No, yo no le voy a mentir a la gente. Si Lazo quiere, faltando 1 minuto para la votación en el pleno de la Asamblea, si es que él ya sabe que hay los 92 votos para mandarle a su casa y que se quede el señor Borrero, él puede firmar el decreto ejecutivo de disolución de la Asamblea. Y la Asamblea se cierra y les manda a la casa. Y él se queda gobernando por aproximadamente 5 o 6 meses. Puede expedir decretos ley en materia de urgencia económica, previo dictamen igual de admisibilidad de la Corte Constitucional. Se convocan a elecciones anticipadas. El mismo Lazo, si cree que con su triste 12% le alcanza para volver a ser presidente, puede volver a lanzarse, sí, con el mismo binomio, con otros, los asambleístas disueltos también pueden hacerlo. En fin, digamos que él no tiene ningún impedimento. La Constitución en eso me parece tiene un error. Los constituyentes de Montecristi se equivocaron, ¿sí? Tengo uno cercano en casa al que siempre le reclamo eso. Porque creo yo que en la Constitución se debió haber puesto una norma explícita que diga que si la Asamblea inicia un proceso de juicio político, el presidente de la República está impedido de activar la muerte cruzada. Porque si no dice eso la Constitución, evidentemente tiene prevalencia, tiene mucha fuerza el Ejecutivo, ¿sí? Tiene mucha fuerza el Ejecutivo y tiene una ventaja enorme, hay un desbalance, hay un desequilibrio. Así como también debería decir la Constitución que si la misma Asamblea quiere activar la muerte cruzada, ya no el juicio político, sino la muerte cruzada, el presidente no podrá activarlo adelantándose a ellos. Claro. Es decir, quien inicia primero el trámite imposibilita a que el otro se le adelante. Hasta que termine el trámite. Correcto, porque él solo tiene que firmar un decreto ejecutivo. Y ya que yo tengo aquí un ex constituyente, él me pide que por favor hagamos una cuña y me entrega la tarjeta de que por favor que el ejercicio profesional está duro y que por favor nos visiten en Andino Abogados Asociados. Dirección. Que mi padre está ahí con Mauro Andino Reynoso, Alejandro Salguero, Elsa Quispe, ¿sí? Ahí tenemos nuestra oficina, ellos nomás están ejerciendo de repente, van a sacar el extracto y van a decir, como ya está en la asamblea, claro. ¿cómo así es? Pero la dirección, Mauro, no, número. No, la dirección en Naciones Unidas, en la avenida Naciones Unidas de Amazonas, en el edificio del ex Banco La Previsora, en el bloque B, 7º piso, oficina 704. Así que ahí más bien les dejo el número de mi progenitor, a quien le cuestiono esta ausencia de la norma en la Constitución, el 098-405-9814. Temas constitucionales, laborales y en temas
de delitos contra la administración pública, también estamos ahí prestos para ayudarles. Perfecto. Mauro Andino, creo que ha sido bastante claro esto. Yo creo que la gente va a quedarse muy bien informada y ahora solamente nos toca esperar qué ocurra el sábado, con cuántos votos y qué ocurra en las siguientes semanas con el tema del juicio político. Mauro, tus palabras para despedirnos. No quisiera dejar de mencionar algo que se pone en el informe, y es que el propio Fernando Villavicencio, repito, él dijo que el presidente Guillermo Lasso le confesó que tuvo pleno conocimiento del informe de antinarcóticos que investigaba por narcotráfico a su cuñado Danilo Carrera y a Rubén Cherres y a la mafia albanesa. Y esta investigación tiene que saber la gente lo siguiente: no era una investigacioncita así cualquiera, solo con la policía nuestra, no lo digo en sentido peyorativo. Era una investigación que estaba articulada, coordinada, no solo por la policía ecuatoriana, sino también por los organismos de inteligencia y de policía de Inglaterra, Chuta. británicos, y también por los organismos de inteligencia norteamericanos, de Estados Unidos. Por eso es que la Posta, cuando saca la denuncia, señalan que hubo un informe de la policía que se entregó a la embajada americana y que la embajada americana tenía pleno conocimiento de esto. Pregunto yo a la gente que nos escucha: un presidente que se guarda esta información por cuidar de las espaldas al cuñado y por cuidar la imagen de su gobierno, ¿eso no es responsable político de lo que a continuación se vino? Al menos político por el momento. Que permee mucho más del narcotráfico, que tengamos hasta una escuela de sicarios, de niños sicarios, por la mafia albanesa, instaurada aquí, eso consta en el informe, y el propio general Víctor Arauz, cuando compareció a la comisión ocasional, ¿sabes qué dijo? Que él también cree y está convencido que el presidente Lasso tenía pleno conocimiento de esto. Y cuando se pidió la comparecencia de la comandante general Tania Varela y del general Ponce y del general Mauro Vargas, nunca fueron. Ni Lasso tampoco. Y al teniente coronel Erazo, que dirigió el equipo de investigación y que se negó dignamente a no eliminar ese informe, no le dieron permiso para que asista a la comisión y cuente su verdad. Nos vemos el próximo jueves. Abrazo enorme para todos, amigos, amigas. Y el último saludo para doña Alicita Bravo, que también me pidió que le envíe un abrazo con su colectivo Mujeres en Acción. Qué bacán. También te envían un abrazo, Alicita Bravo, con su colectivo Mujeres en Acción. Y mi hermano Edu te manda un abrazo enorme, enorme. Toda la familia aquí. Muchas gracias. Y cuando vienes a Quito, porque queremos invitarte a comer algo, en fin, y a que hagas el monólogo. Te cuento, Mauro, que estuve consultando con los teatros más conocidos y lamentablemente no me dan el fin de semana, porque por temas de canal yo no puedo ir entre semana. Entonces solamente dan el día miércoles para el stand-up. Entonces no me dan el sábado, no me dan. Entonces voy a tener que buscar alternativas. Oiga, pero vea, podemos ver otras alternativas, en serio. Así que acá le podemos ayudar y eso es en serio. Y sí, ya sabe sí. que será bien recibido en nuestro modesto hogar. Perfecto. Hagámoslo pequeño, pues. pero que se presta como para que usted pueda venir y estar tranquilo y que no se tensione cuando vaya a hacer la presentación del monólogo. Gracias, Mauro. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Muy bien, estuvo Mauro Andino. Oye, en serio, a ver, ojo, cuidado. De pronto van a decirle a los teatros alguna cosa. No es culpa de los teatros. Yo hablé con 2 teatros, no los voy a mencionar. No es culpa de ellos. Está bien que ellos tienen sus políticas y no le dan al stand-up los días sábados porque tienen sus microobras que, bueno, de pronto es, no sé, más atractivo para ellos. Pero ya vamos a buscar la forma.